Sonia me pidió que hablase de evaluación de los servicios de los ecosistemas de la ganadería mediterránea y es básicamente lo que intentaré hacer, sobre todo en la segunda parte de la charla, pero yo vengo del mundo de la ganadería, soy veterinario, entonces voy a hablar un poco antes de algunas otras cosas, a ver si me da tiempo, de temas que son muy amplios, pues desde sostenibilidad, que podría dar para varios congresos, ¿no? Y además tenemos luego a Pedro Mari, que os va a hablar específicamente de sostenibilidad, pero sí que me gustaría dar algunas pinceladas. Y también un poco de las relaciones producción animal y medio ambiente, que es otro grandísimo campo donde nos podríamos pegar hablando horas y horas sobre este tema, ¿no? Sobre los diferentes impactos positivos y negativos que diferentes formas de hacer producción animal tienen sobre el medio ambiente. Así que lo pasaré también muy por encima para dejar como un par de ideas generales sobre esos dos aspectos y luego, bueno, pues hablaré un poco más de lo que será el núcleo de cómo evaluar los servicios de los ecosistemas en agrosistemas mediterráneos y si me da tiempo repasaremos algunas conclusiones derivadas de todo esto. Simplemente una fotografía, me gusta poner a veces fotografías, pero esta además ilustra un sistema que es yo creo que es el más arquetípico de aquí de la península ibérica, que es el sistema mixto cereal-ovino, ¿no? Y que es un sistema que está en franco declive en muchas zonas de España. Y quizás a alguno de aquí de la sala se le ocurrirá que falte algún elemento en esa fotografía, si a alguno se le ocurre lo puede decir ahora y si no podemos esperar hasta el final de la charla y lo veis, ¿no? Pero, bueno, como os decía, es un sistema ejemplar de lo que es de la península ibérica en los últimos siglos. Bien, bueno, aunque estamos en pastos, obviamente los pastos son agroecosistemas, estamos hablando de producción agraria, ¿no? Y me gusta poner esta diapositiva, para decir que hoy por hoy, cuando hablamos de agricultura en general, no estamos hablando de producir alimentos, o no solamente de producir alimentos, ¿no? Hay muchísimos otros elementos, y así viene reconocido incluso por las políticas agrarias, en particular la europea, pues de múltiples otros factores de tipo social, de tipo económico, obviamente, los ingresos, los aspectos de mercado, de comercio, y los que veremos hoy un poco más en profundidad, como son los aspectos más ambientales y sus diferentes interacciones, ¿no? En aspectos de suelo, agua, clima y biodiversidad, que quizás sean los 4 grandes pilares, ¿no? De interacción entre agricultura y medio ambiente. Ya digo que no voy a hablar mucho de sostenibilidad, tampoco algunas veces uno no sabe muy bien a qué audiencia se va a enfrentar, pero simplemente deciros que sobre sostenibilidad hay múltiples definiciones. Probablemente algunos ya las conocéis, ¿no? Esta en particular es la más famosa, es la primera de todas ellas, el informe Brundtland del 87, y podéis leerla. La sostenibilidad es un poco la posibilidad de desarrollarnos nosotros sin comprometer las posibilidades de desarrollo futuro de nuestros hijos, ¿no? De nuestros descendientes. Como digo, hay miles de definiciones, muchas de ellas usadas y abusadas por políticos, por medios de comunicación, etcétera, pero casi todas ellas coinciden en que es una especie de capacidad de permanecer en el tiempo con responsabilidad, con sentido común y que tiene los tres grandes pilares, ¿no? El ambiental, el económico y el social. Hay gente que también añade el de la gobernanza, ¿no? Pero bueno, digamos que estos serían los elementos comunes a estas definiciones de sostenibilidad. Así pues, se trata de hacer una especie de puzzle, ¿no? En el que desde la perspectiva de la explotación, yo siempre hablo, mi unidad de trabajo normalmente siempre es la explotación agraria, ¿no? Y en ese sentido el ganadero tiene gran importancia, ¿no? Desde la perspectiva de la explotación, pues la rentabilidad de la explotación, la calidad de vida del ganadero y de la familia, sus condiciones de trabajo en los aspectos sociales son muy, muy importantes y explican en buena medida la evolución reciente y futura también de cómo evolucionan nuestros sistemas agrarios. El aspecto ambiental, obviamente, el uso de la tierra, etcétera, etcétera. Y hay un aspecto que a veces se olvida y es el aspecto del tiempo, ¿no? Porque en la misma definición de sostenibilidad va implicado el tiempo, hay que respetar las necesidades de las generaciones que van a venir después. Y también por otro aspecto que voy a profundizar un poquito más en la siguiente transparencia, en que vamos a ver prácticamente lo mismo, una explotación con diferentes aspectos, factores de producción económicos, físicos y factores sociales, familia y de trabajo, y que va a tener un determinado manejo en un grado de intensificación, extensificación, de acuerdo con todos esos recursos y esas limitaciones, ¿no? Pero la explotación agraria no está, ni mucho menos está aislada, ¿no? Hay un creciente contexto socioeconómico que va a estar influyendo esta explotación, y va a hacerlo ahora y en el futuro, como veremos a continuación, ¿no? De manera que
aspectos de mercado, de consumo, los costes, los precios, las políticas agrarias crecientemente determinantes, como ha dicho Juan, ahora estamos en la revisión de la próxima. Aspectos de multifuncionalidad, demandas sociales, otros sectores económicos. En España ha sido claro el efecto del turismo y de la urbanización, las infraestructuras sobre la agricultura, etc. Y, por supuesto, aspectos de cambio global y en particular, dentro de este cambio global, pues el cambio climático, ¿no? Así pues, es un ambiente que está tremendamente en cambio y, además, una característica que yo creo que es importante señalar es que la incertidumbre hoy día es mayor que nunca, ¿no? Hay una gran incertidumbre de cómo van a evolucionar todos estos aspectos. Siempre ha habido incertidumbre en la agricultura, ¿no? Pero en estos casos, pero en este momento yo creo que la incertidumbre es muy, muy grande en relación a todos, pues por ejemplo, cambio climático, ¿no? Cómo va a impactar en la cuenca mediterránea, pero también cómo van a ser las políticas, cómo va a ser el consumo, cómo van a ser los mercados, ¿no? Así pues, hay una creciente incertidumbre. Y cosas que pueden considerarse sostenibles hoy, es posible que no lo sean en el futuro por estas circunstancias, ¿no? Las explotaciones, es importante, yo creo señalar que las explotaciones agrarias van a intentar adaptarse a este ambiente. Y eso explica en gran medida su evolución. Vale, no me enrollo más. Esta es una de las primeras ideas que quería comentaros. Sobre producción animal y medio ambiente, es otro grandísimo tema. Yo solo quería lanzaros aquí una idea, ¿no? Todo viene de supongo que conoceréis todo, este famoso informe de la FAO de 2006, no es tan antiguo, en el que por primera vez de manera sistemática se vienen a inventariar los impactos de la ganadería a nivel planetario, sin desagregar muy bien por diferentes zonas del planeta y diferentes formas de producir. Y entonces, bueno, es el famoso informe que dice que el 18% de las emisiones corresponden a la ganadería, de las emisiones totales, ¿no? Esa cifra se ha corregido, pero no porque las emisiones de la ganadería han descendido, sino porque el conjunto de emisiones han aumentado. Entonces ahora estamos hablando de aproximadamente el 14 o el 15%. Pero también señala impactos positivos, ¿no? de la ganadería, en particular de los sistemas extensivos o de low input, como dice el informe, bueno, pues conservación del paisaje, biodiversidad, etcétera, prevención y regulación de riesgos ambientales, entre ellos los incendios que ha estado dando Juan, o la gran capacidad de acúmulo de carbono que tienen los pastos, que casi es equivalente a la de los bosques a nivel planetario. Y entonces esto hace que haya muchísima confusión, y más hoy en día en el que está tan en el punto de mira la ganadería y el cambio climático, la ganadería y el medio ambiente, ¿no? La gente está bastante confundida y un poco, yo creo, y esta es la idea un poco que os quería lanzar, y es que los impactos, tanto la productividad, la capacidad de producir alimentos, como los impactos o los servicios ambientales que van a producir los sistemas, dependen del tipo de sistema del que estemos hablando. Esto es una catalogación de las diferentes formas de producir alimentos, ¿eh? Estamos hablando de ganadería y agricultura en la Unión Europea. Y en función del sistema de producción, las barras indican la capacidad, el número de prácticas agrarias que tienen potencial de proveer bienes públicos a la sociedad. Entonces vemos, los de mayor son los sistemas mixtos, precisamente ese que os decía en la fotografía primera, extensivos pastorales y de tierra arable, o los sistemas extensivos mantenidos fuera, ¿no? Frente a la horticultura bajo plástico o los sistemas ganaderos permanentemente estabulados, es decir, el porcino y estos sistemas tan intensivos. La idea aquí es que diferentes sistemas de producción tienen diferentes productividades, pero también diferentes impactos positivos y también negativos sobre el medio ambiente. Así pues, la idea que os quiero lanzar es que no es tanto el producto, no es tanto incluso la especie animal, sino la manera de producirlo lo que nos va a determinar un poco no solo su huella de carbono, que es lo que en estos días se habla más, sino el resto de impactos positivos y negativos sobre el entorno. Llevando esto un poquito más al ovino, que es el campo en el que hemos estado trabajando en los últimos años, os voy a presentar simplemente 3 explotaciones de ovino en Aragón. Las 3 son consideradas explotaciones extensivas, pero son asimismo muy diversas, y esa es la idea que os quería lanzar, ¿no? Tenemos aquí una explotación de montaña, típica de montaña, donde prácticamente, bueno, todo lo que se produce, lo poco que se produce es para autoconsumo, y está fundamentalmente basada a pastos. Un sistema mixto integrado, ovino cultivos permanentes, como el que os enseñaba en la fotografía, por ejemplo, y que es el 100% destinado al autoconsumo de las ovejas, o un sistema mixto parcialmente integrado, donde tienen una producción de autoconsumo y también para la venta al exterior, ¿no? Son los 3 sistemas de pastoreo. Aquí veis la tan diferente participación del pasto y lo que se le da
en estabulación a los animales, desde un 93% en pastoreo a un 7% en estabulado, frente a uno que tiene un 25 y un 75. Y estamos todavía hablando de ovino, en la misma región geográfica. Y lo mismo podemos ver un poco al uso de la tierra, ¿no? El uso de la tierra tan diferente que hacen estos sistemas de montaña frente a los sistemas de valle parcialmente integrados, ¿veis? En cuanto a vegetación seminatural, forrajes y rastrojeras. Así pues, dentro del ovino ya veis la gran heterogeneidad que hay y eso va a hacer que tengamos diferentes productividades, pero también diferentes impactos, diferentes servicios públicos o diferentes servicios que estos sistemas son capaces de proveer. Así que la idea que quería lanzaros aquí es que hay mucha diversidad y esa diversidad de sistemas son los sistemas de producción los que determinan esa huella ecológica que pueden originar. Vale, y ahora entramos un poquito ya, ahora sí, en lo que venía a hablaros hoy, que es un poco los servicios de los ecosistemas, que es un tema que, bueno, que está ahora bastante de moda, hay mucha gente trabajando en esto de los servicios de los ecosistemas, aunque es un concepto que viene ya de bastante más atrás. Primero una definición, supongo que, bueno, estando en montes y ya digo que yo soy veterinario y a veces me meto quizás en un jardín que no debería, pero sí que disculparme si digo alguna cosa que no suena demasiado bien, ¿eh? Pero bueno, los servicios de los ecosistemas son todos los beneficios directos e indirectos que los humanos obtenemos de la naturaleza, incluyendo los agroecosistemas. Y por lo tanto la ganadería y la agricultura, como agroecosistemas que son, pues también producen servicios de los ecosistemas o diservicios, la nomenclatura también para las externalidades negativas, ¿no? Se catalogan, aunque todavía está en discusión, se cataloga en 4 grupos: los de aprovisionamiento, que son, bueno, los productos directos que obtenemos, como puede ser la madera de los bosques o las fibras o los alimentos. Los de regulación, que regulan los procesos, pues por ejemplo la regulación climática, la prevención de la erosión, la purificación del agua, etcétera, etcétera. Hay un inventario, hay varios inventarios, uno de ellos es el que establece este informe, pero hay otros y todavía, como digo, la taxonomía todavía no está cerrada de los diferentes servicios. Están los de soporte o los de hábitat, que son estos que son básicos para la vida, con la fotosíntesis, la formación del suelo, etc. Y finalmente están los culturales, que son, desde una perspectiva más humana, son beneficios no materiales, como por ejemplo los valores espirituales, los valores recreativos, los valores estéticos, etc., ¿no? Esta es un poco la taxonomía en 4 grandes grupos de estos servicios de los ecosistemas. Cuando hablamos de ganadería, en pastoreo, la bibliografía más o menos ya viene a señalarte cuáles son los más importantes, y aunque oscila según qué zona geográfica estemos considerando, pero bueno, básicamente, obviamente, de aprovisionamiento para la ganadería en pastoreo se señala frecuentemente los productos de calidad diferenciada ligados al territorio. Para los de regulación, en el ámbito mediterráneo donde nos encontramos, está claro que uno de los más importantes es la prevención de riesgos ambientales, en particular de los incendios forestales, pero bueno, ahora os voy a presentar un estudio y lo hemos replicado en otras zonas geográficas europeas, en concreto en países nórdicos y en paisajes alpinos, y bueno, algunas de las cosas que hemos obtenido se repiten, pero otras son específicas, obviamente, de donde nos encontramos. Entonces, por ejemplo, en los países nórdicos era la fertilidad del suelo, mientras que en otros, en zonas más en el norte de Italia, era de la contaminación de agua, porque hay bastante presión ganadera. Entonces, bueno, en función de la zona geográfica, unos servicios adquieren mayor o menor importancia. Los de soporte, casi toda la bibliografía señala la relación que existe entre ganadería y biodiversidad, y ahora hablaré un poquito más de eso a continuación, y ya te digo que me meto en un jardín que no es el mío, probablemente. Y finalmente, bueno, pues entre los culturales, pues el más importante suele ser el paisaje, ¿no? El paisaje agrario y el paisaje cultural. ¿Vale? Entonces, unas pequeñas palabras para biodiversidad. La biodiversidad, bueno, ¿qué papel cumplen? Algunos la consideran como un servicio de los ecosistemas más, otros dicen que la biodiversidad es como el gran macroindicador, puesto que está directamente relacionado con la capacidad de los ecosistemas de proveer los servicios, ¿no? Es decir, para los ecólogos, la provisión de los servicios está directamente relacionada con la biodiversidad. Así que sería una especie de macroindicador, como os decía, de la integridad de un ecosistema. Y de manera que si incrementamos la biodiversidad, bueno, pues beneficiemos al resto de los servicios para la sociedad. Vale,
¿Y por qué hablo a veces de biodiversidad cuando yo estoy metido en ganadería? Bueno, pues porque hay una relación que mucha gente no entiende bastante estrecha entre determinadas maneras de hacer ganadería y la biodiversidad. La bibliografía además coincide en esto, y es que en Europa en concreto los dos principales factores desencadenantes de pérdida de biodiversidad, aparte de la invasión de especies y de pérdida de hábitat, que esos son más a nivel mundial, pero en Europa estos dos son como los dos grandes factores. Por un lado es el abandono de la agricultura en estas zonas de alto valor natural, que significan esas siglas, zonas agrarias de alto valor natural, y por otro lado la intensificación y la especialización de la agricultura en las zonas favorables. Esos dos aspectos, los dos relacionados con la agricultura, pues son los que están desencadenando la pérdida de biodiversidad en Europa, o los más importantes. Y esas zonas agrarias de alto valor natural coinciden normalmente con los pastos, y son donde hay mayores índices de biodiversidad en Europa. Así pues hay una relación bastante clara que mucha gente, probablemente aquí no, pero mucha gente desconoce, ¿no? Entre pastos permanentes, biodiversidad, y estas zonas agrarias de alto valor natural. Vale. Estos servicios de los ecosistemas, salvo a los de aprovisionamiento, que son servicios privados, son bienes públicos. Y además de ser bienes públicos, y ahora voy a incidir un poquito más qué es lo que eso implica a la hora de intentar medirlos, pues son difíciles de medir porque, bueno, primero tienen diferentes unidades de medida, obviamente. Tú puedes medir lo que producen las ovejas en kilos de carne, pero no lo puedes hacer en kilos de biodiversidad o kilos de paisaje, ¿no? Las unidades de medida son totalmente diferentes. Las escalas a las que operan también son muy diferentes. Estamos hablando de escalas normalmente mucho mayores en el tiempo y en el espacio, para algunos de estos servicios de los ecosistemas. Existen diferentes percepciones sociales, sobre todo para los servicios culturales, el valor que damos a un paisaje o el valor que damos a la existencia de determinadas especies, etc., ¿no? No todo el mundo lo percibe de la misma manera, y además, por ser bienes públicos, pues no tienen precio de mercado, y como no hay precio de mercado, pues tampoco hay incentivos para producirlos por parte de los ganaderos o los agricultores. Y ese es parte del problema, ¿no? Como no hay incentivos para producir bienes públicos, pues estos bienes públicos no son provistos y se hace mucho más hincapié en la producción de bienes privados, que son los que realmente tienen mercado, ¿no? Que son los alimentos. Vale, entonces la valoración, si bien es complicada, se puede intentar aproximar a una valoración de estos servicios, y eso hablaré ahora en lo que me queda de charla. Una valoración biofísica, algunas cosas que hemos estado haciendo nosotros, obviamente, una valoración que intente medir en términos biofísicos, que es lo que implica, por ejemplo, diferentes prácticas agroganaderas, diferentes prácticas agrarias, una valoración sociocultural de la percepción que hay de estos servicios, o una valoración económica, que es un tema bastante controvertido, pero que bueno, puede ser útil en determinadas circunstancias, y luego quizás en las preguntas, si queréis, podemos entrar en ese debate sobre valorar económicamente cosas que en principio mucha gente piensa que no deberían tener un precio. Bueno, valoración biofísica, bueno, en esto vosotros en este ámbito quizás sabéis mucho más. Lo que hemos estado haciendo nosotros en nuestras zonas de estudio es medir el efecto del pastoreo mediante jaulas de exclusión. Medimos la cobertura vegetal, las herbáceas y las arbustivas, simplemente un resultado muy breve para ver un poco la evolución en el Parque Natural de Guara, no sé si lo conocéis, en la provincia de Huesca, donde 5 años de seguimiento vemos las zonas no pastadas con un acúmulo lineal de la biomasa arbustiva, y las zonas pastadas, como este acúmulo, si bien es menor, se sigue produciendo, ¿no? Es decir, que las ganaderas actuales no son capaces de evitar la matorralización en este espacio natural, aunque tenemos también estudios en pastos forestales en el Pirineo en que con cargas no muy diferentes sí que es capaz la ganadería de vacuno de mantenerla. Así que es una cuestión a veces de carga ganadera, ¿no? Y de otras condicionantes del sitio específico en el que estemos trabajando, obviamente. Aquí tenéis una imagen que representa mejor que esos datos lo que ocurre. Este creo que es el segundo año de seguimiento, pues ya veis la diferencia tan clara que existe entre, bueno, la biomasa dentro y fuera, también la parte muerta, los arbustos, etcétera, las claras implicaciones que esto va a tener después para los incendios, para el paisaje, etcétera, ¿no? Y también podemos extrapolar esto a una escala paisaje de manera un poco subjetiva,
para un poco para visualizar, para ampliar un poco la lente y para visualizar qué es lo que ocurre desde esas parcelas hacia un paisaje un poco más real en este caso, que es un paisaje de un pueblo en este parque natural, y podemos simular qué es lo que ocurre con un escenario de mayor abandono, por ejemplo, en donde el bosque va a estar avanzando y el matorral, o un escenario que nosotros llamamos de sostenibilidad, en donde hay mayor diversidad de usos, de prácticas agrarias, etc., ¿no? Esto lo pongo aquí y luego lo reutilizaré al final de un poco de mi charla. Pero nos parece interesante a veces ayudar a visualizar qué es lo que ocurre a escala de paisaje y cuál es el efecto de la ganadería, que bueno, es quizás un poco imaginativo, ¿no? Pero cuál es el efecto al final a la escala de paisaje de determinadas políticas. Bien, también podemos hacer una valoración sociocultural de los servicios, y en eso hemos estado haciendo bastante hincapié y seguimos, porque ahora esto de la investigación social parece que está también de moda, ¿no? Y están financiando bastantes proyectos en los que nos piden hacer valoraciones socioculturales. Los hemos hecho en este caso para este parque de Guara, pero como decía antes también las hemos hecho en otros países europeos. Y bueno, lo que hacemos son grupos focales con determinados representantes de la sociedad, en este caso ganaderos y determinados estamentos sociales representativos de la sociedad, y aquí veis un poquito, fruto de esas discusiones en las que nosotros intervenimos muy poco, pues un poco la importancia que dan los ganaderos y los ciudadanos a diferentes aspectos, ¿no? De estos servicios, de esta taxonomía de servicios de los ecosistemas. Obviamente ellos no hablan ni de servicios, ni muchas veces utilizan esta nomenclatura, pero sí que nosotros podemos catalogarlos en función de esa taxonomía, ¿no? Y veis pues un poco cómo la bibliografía, curiosamente, en este caso coincide bastante con las percepciones tanto de la sociedad como de los ganaderos, ¿no? Pues de la producción de carne, perdón, de alimentos, que siempre iba discutida en términos de calidad, no en términos de cantidad, o la percepción clara también de su papel en la prevención de incendios forestales, bueno, otra serie de aspectos de regulación. Aquí tenéis la biodiversidad, la protección del pool de genes, que sería la biodiversidad, también es claramente relevante, de estos dos de apoyo de hábitat, y los culturales como el paisaje, el aspecto estético, el paisaje, la vegetación, pues está apreciado fundamentalmente, sobre todo, por los ciudadanos, aunque había también diferencias entre ganaderos y ciudadanos en algunos aspectos muy claras, sobre todo temas de predación y cosas así, o de la existencia de vallados, las percepciones son contrapuestas, pero muchas veces no son tan diferentes las percepciones de los ganaderos y de los ciudadanos sobre algunos de estos temas. La imagen esta, bueno, esto es una simplificación, es mucho más complejo, porque cuando tú haces una discusión abierta con ganaderos y con ciudadanos, aquí veis en círculo los diferentes servicios de los ecosistemas. El tamaño representa el tiempo que se dedican a discutir de todos ellos, y veis un poco las relaciones que son capaces de establecer, sobre todo mucho más los ganaderos que los ciudadanos, entre los diferentes servicios, y las prácticas, que son los cuadrados que ellos establecen. Así pues tienen un conocimiento bastante rico de cómo las diferentes prácticas van a hacer unas determinadas influencias sobre los servicios de los ecosistemas, y cómo estos servicios además también digamos que lo que en inglés se dice se proveen en bundles, en grupos, ¿no? No se pueden considerar de manera aislada, así que la percepción normalmente es que muchos de ellos se están ofreciendo en grupo, y de hecho así es. Vale, pues una vez que hemos visto cómo se puede valorar de manera biofísica y también sociocultural, vamos a pasar a la parte final, que es la valoración económica de los bienes públicos, que es un tema, como decía antes, bastante controvertido. Y para ello lo que hacen los economistas, hablan del valor económico total de las cosas, que es la suma de todos los valores generados, en este caso por un ecosistema, en su estado actual, ahora como en el futuro, así como los valores de seguridad, de riesgo, tanto ahora como en el futuro. Esto es un poco complicado, pero lo vemos mejor quizás con esta imagen, el que tenemos aquí un ecosistema, y hay una taxonomía también del valor económico total, que se divide en dos grandes grupos: valores de uso y valores de no uso. Los valores de uso son de uso directo, por ejemplo, pues el pescado que sacamos del río o del mar, o la carne, la madera, etcétera. También usos culturales. De uso indirecto, por ejemplo, los beneficios que obtenemos de la regulación de las inundaciones, de la prevención de incendios, de la purificación del agua, etcétera, ¿no? Valores de opción, que son el valor de dejar esto para nuestro consumo futuro, el nuestro,
que se diferencia de este, que no sé cuál es muy bien en estos momentos la traducción al español, bequest, sobre dejar para el uso de las generaciones futuras. Y finalmente, el uso que las cosas tienen per se, que lo decía antes Juan, ¿no? El valor de existencia. Pues hay gente que da valor a que exista, por ejemplo, el oso panda, o el quebrantahuesos, o el águila imperial. Así pues, la suma de todos esos valores nos daría el valor económico total. El problema es que cuanto más nos movemos hacia la derecha, son menos tangibles y mucho más difíciles de medir, ¿no? Porque estos de aquí tienen un valor de mercado y estos, conforme te vas moviendo hacia la derecha, la manera de medirlos es mucho más, digamos, etéreo, mucho más intangible y es mucho más difícil de medir. Entonces, estos valores de no uso, que son tan difíciles de medir, bueno, ahí los tenéis un poco definidos, no suponen uso ni directo ni indirecto, sino la satisfacción de saber que existen. Por ejemplo, contemplar un paisaje bonito, están relacionados con valores morales, religiosos o estéticos, y no hay mercados. Entonces los economistas suelen, sobre todo los recursos naturales, pues muchos de sus trabajos van orientados a medir estas cosas, ¿no? Y las metodologías, existen varias, pero la que más se está utilizando recientemente es esta de modelos de elección, choice modeling en inglés, igual a alguno les suena, ¿no? Que intentan emular los procesos racionales de toma de decisiones de los humanos. Entonces, consiste en ofrecer diferentes alternativas de diferentes usos de la tierra, por ejemplo, en nuestro caso, y ver qué es lo que elegiría la gente. Es un poco lo que hacemos consciente o inconscientemente cuando, no sé, vamos a comprar un coche, pues que la marca, el consumo, el confort, estamos constantemente comparando atributos en función de un presupuesto y al final vamos a elegir uno, ¿no? En función de esos atributos. Pues consiste en llevar esto a estos bienes públicos. Lo vamos a ver mejor con esta imagen para ver cómo se materializa un poquito a la hora de hacer el experimento. Entonces, les ofrecemos a la gente tres situaciones. En este caso tenemos la política actual, que es un paisaje real con el número, esto es el indicador que hemos elegido de biodiversidad, el parejas de quebrantahuesos, que es un indicador conocido por la gente y por lo tanto a veces para indicadores de biodiversidad se pueden utilizar muchos y es criticable. Pero bueno, esto es lo que hay en el parque en estos momentos, hay 4 incendios de media al año y unos 4 productos de calidad y este es el dinero que paga cada aragonés mayor de 18 años por las agroambientales de la PAC, ¿no? O sea que podríamos decir que este es el coste real de mantener el paisaje como está. Y tenemos dos situaciones, la situación A de abandono en el que va a reducirse la biodiversidad, va a haber más incendios, va a haber menos productos de calidad disponibles y también el coste va a ser menor. Y una política B, que podríamos decir de mayor sostenibilidad, en el que un paisaje más diverso, hay más biodiversidad, menos incendios, más productos y cuesta más dinero. Lo que hacemos es hacer una combinación de estos atributos y presentar diferentes combinaciones a la gente. Y cuando la gente elige esas diferentes combinaciones, yo no me sé el fundamento matemático de esta metodología, pero podemos llegar a obtener la disponibilidad a pagar, que es lo que hace este método, es la disponibilidad a pagar, pero en lugar de preguntar directamente cuánto usted estaría dispuesto a pagar por la existencia de tal especie, por ejemplo, pues lo hacemos a través de estos experimentos de elección. Entonces los resultados, aquí podéis ver para la población general aragonesa y la población que vive en el parque o en los alrededores del parque de Guara, podéis ver su disponibilidad a pagar medida en euros por persona y año, ¿vale? Y de los diferentes servicios que hemos estado midiendo: prevención de incendios, calidad de número de productos de calidad, perdón, biodiversidad y paisaje. Lo primero que podéis ver es como la disponibilidad a pagar de los habitantes de la zona es mucho mayor que de la población general, y eso se ha repetido en los otros dos países que hemos estado haciendo. Luego hay algunas de las cosas que hemos obtenido que se repiten entre países, y luego también podéis ver como la grandísima importancia de los incendios, fundamentalmente en la población general todavía mayor porcentualmente, porque la gente está muy concienciada con este tema, o también quizás por desconocimiento. Hay mucha gente que elige sistemáticamente un escenario de mayor incendios forestales, ¿no? Pero podéis ver, otra cosa que también se repite frecuentemente en los otros estudios es como la población local da mucha importancia a un paisaje agrario diversificado, mientras que las poblaciones generales normalmente dan importancia a un paisaje menos antropizado, menos intervenido, y dan mayor importancia a la biodiversidad frente a la gente de las poblaciones locales, que normalmente a la biodiversidad le dan poca importancia. Así pues, es una manera de
jerarquizar la importancia de los servicios de la perspectiva de la gente y también medir, por lo menos, un indicador de hasta dónde estarían dispuestos a pagar, porque os he dicho antes que 45 euros por persona de año es lo que estamos pagando en Aragón de agroambientales, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que hay margen a esta población general de más, casi hasta 3 veces más de lo que están pagando hoy por hoy, ¿no? Hay otra cosa que, muy interesante que nos dicen estos tipos de estudios, y como os decía antes, bueno, hay tres escenarios, el actual, el de mayor sostenibilidad, y también hay un escenario de abandono, ¿no? Y entonces podéis ver cómo movernos del actual hacia la sostenibilidad nos daría esa disponibilidad a pagar que os estaba diciendo antes, pero veis cómo estas líneas hacia el abandono son mucho más intensas, ¿no? Con la pendiente es mucho más mayor. Digamos que la disponibilidad a aceptar en este caso, a aceptar un deterioro es mucho mayor. Lo que quiere decir es pues, que la sociedad claramente rechaza un mayor abandono, incluso con mayor intensidad que lo que pagaría por tener un escenario de mayor desarrollo sostenible. Es decir, que tanto la población local, sobre todo, pero también la población general, pues rechaza claramente el abandono agrario. Al menos en las condiciones de este experimento. Ya os digo que esto en concreto también se ha repetido en los otros casos que hemos estudiado, y es una cosa que en la literatura se describe como aversión a la pérdida, ¿no? Que a lo mejor no queremos tanto ganar, pero lo que no queremos es perder, ¿no? Y eso explica muchas de las cosas también a veces que ocurren en la vida, ¿no? Pues eso es lo que dice esta transparencia. No sé si me queda tiempo, he ido súper rápido, imagino, me embalo como un tiro, si no puedo pasaros unas conclusiones o pasamos a las preguntas. ¿Sí? Bueno, las conclusiones simplemente es que me gusta luego dejar marcadas algunas de las cosas, ¿no? Decir lo que os decía al principio, ¿no? Que los sistemas no son estáticos, que van a evolucionar de acuerdo al contexto socioeconómico y político, pero que los factores familiares y locales, esto no lo hemos visto en esta charla de hoy porque era bastante reducida, pero son muy importantes, ¿eh? Los factores familiares, factores ligados a la calidad del trabajo y tal, tienen mucha importancia. Otra cosa que mucha gente a veces no está acostumbrada, pero cuando hablamos de sostenibilidad no estamos hablando con una producción respetuosa con el medio ambiente, estamos hablando de 3 pilares, y si no van de la mano pues va a ser muy difícil, ¿no? El ambiental, el económico y el social. Bueno, esto no os lo he comentado con las transparencias, pero sí que quiero decirlo, existen muchos compromisos, lo que en inglés llaman trade-offs, entre el pilar económico y ambiental, por supuesto, pero también dentro del pilar ambiental, pues a veces se dan conflictos. Por ejemplo, si tú vas a intentar reducir la huella de carbono tal y como se recalcula hoy, vas a tender hacia la intensificación y eso va a tener probablemente un impacto negativo sobre la biodiversidad, ¿no? O sea, dentro del pilar ambiental el debate, sobre todo con la ganadería extensiva, es muy extenso, valga la redundancia. Y luego, bueno, también hay un claro compromiso entre eficiencia y sostenibilidad que hoy no he tenido tiempo de ilustrar. Bueno, los sistemas ganaderos se dice que son multifuncionales, pero no todos lo son. Hay determinados sistemas de producción que son multifuncionales y otros no. Y eso es importante transmitirlo, porque, como os decía antes, no es el producto ni la especie, es el sistema de producción lo que te va a marcar la huella. Y eso igual es una perogrullada para vosotros, pero yo creo que la sociedad no lo está percibiendo así. Lo que decía Juan, creo que es necesario valorar objetivamente estos valores de no mercado, incorporarlos a las políticas. A los marcos de evaluación se está haciendo con mayor o menor dificultad, pero sobre todo a las políticas. Y que es necesario una visión holística, está claro. Pues hay múltiples factores, múltiples dimensiones, múltiples interrelaciones entre diferentes factores, no solo los ambientales que hemos visto hoy, sino sociales y económicos. Las escalas espaciales y temporales son muy diversas y necesitamos enfoques multidisciplinares y dinámicos. Y también uno que creo que, bueno, todos somos conscientes, ¿no? Hay mucha incertidumbre para el futuro en muchos ámbitos y la ganadería y la agricultura, pues, un poco evolucionará intentando adaptarse a cómo evolucionen las cosas, ¿no? Pero hoy por hoy existe una gran incertidumbre de cómo van a evolucionar las cosas. Y entonces, bueno, y esta sí que es la última,
Ligando con eso, en un foro universitario sí que os quería poner esta imagen, ¿no? En el que, de prioridades de investigación. Esto quizás a vosotros no, pero que os parezca más natural, pero cuando hablo con colegas veterinarios y de producción animal, a veces les cuesta entenderlo, ¿no? Estamos en una situación, hemos tenido unos años de relativa estabilidad, donde la incertidumbre es relativamente baja y, de algún modo, el control que tenemos del ambiente físico, climático, aunque nunca lo tienen, ¿no? Pero podíamos predecirlo más o menos, y de los precios, etcétera, era como más estable, ¿no? Y entonces, en estas circunstancias, pues todos los sistemas han ido hacia la eficiencia y a la productividad, ¿no? Sin embargo, ahora estamos en una situación de cambio donde la incertidumbre está creciendo, como os decía, y el control que tenemos sobre el medio ambiente es mucho menor, sobre el medio ambiente entendido en sentido amplio, no solo el físico, sino también el ambiente socioeconómico. Y entonces, un poco habría que empezar a pensar en términos de adaptación y de resiliencia, ¿no? Porque los tiempos vienen convulsos y probablemente hay que cambiar un poco el chip. El problema es que mucha gente dice que podemos intentar hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero normalmente hay un conflicto entre lo que es la eficiencia y la productividad y la capacidad de adaptación. Entonces es muy difícil trabajar en los dos sentidos al mismo tiempo. Y yo creo que en estos momentos hay que pararse un poco a pensar y sobre estas cosas, ¿no? Y lo mismo podríamos decir con la especialización de las producciones hacia la diversificación y la autosuficiencia, que creo que van a ser crecientemente importantes, y a una investigación menos disciplinar con unos enfoques mucho más integrados, ¿no? Vale, bueno, hay un poco de bibliografía y este era el elemento que os quería que os preguntaba al principio, que seguro que alguno ha pensado pero no ha querido decirlo. Así que nada, con esto lo dejo y cualquier pregunta. Una pregunta que supongo que querréis tomar un café. Bueno, nos has dado la solución aquí. Has sacado 7 fotos donde había rebaños y no había un pastor. Y en la última, por fin, aparece el pastor. Ya sí que ¿No crees que sea joven y chica. Tenemos un problema en este país, Sí. y es que se nos están haciendo viejos los pastores y no hay recambios. No hay pastores y no hay zagales. Sí. Se está haciendo algo porque se está trayendo gente de Marruecos, por ejemplo, que encuentran muchas veces pastores que son marroquíes, que están entrando, y efectivamente yo creo que esa es la solución. En Europa tenemos un problema de que tenemos que hacer sitio a inmigrantes, y muchos de esos inmigrantes vienen de países donde hay pastoreo y donde hay ganadería. Y yo no sé si se está haciendo todo lo que se podría hacer para continuar teniendo un pastor, aunque ese pastor venga de Siria, o venga de Marruecos, o venga de cualquier otro sitio del Magreb, porque tenemos un problema. Sí, bueno, está claro que es uno de los grandes problemas, es la continuidad, y por eso decía al principio que los aspectos de calidad de trabajo y también de gente que no se quiere quedar es uno de los principales que van a marcar el futuro de estos sistemas en particular, de los sistemas extensivos, y que también explica en parte por qué hay gente que está dejando las ovejas y poniéndose una granja de cerdos para sus hijos, por ejemplo. Pues porque el tipo de trabajo es totalmente diferente. Ya no solo es que no haya descendencia, sino que el tipo de trabajo es diferente. Que si está haciendo la administración lo suficiente, pues bueno, no sé, yo creo que no, pero yo conozco casos, el problema de la continuidad para esta gente que viene de fuera, en mi zona sí que hay pastores, sobre todo marroquíes, y incluso algunos de los propietarios les cederían la explotación, pero la cantidad de capital que necesitas para establecerte, estas personas normalmente no pueden afrontar a eso, ¿no? Y tampoco creo que haya ninguna entidad bancaria muy dispuesta a facilitarlo, ¿no? Con lo cual, ¿que habría soluciones públicas? Pues probablemente las habría, pero la situación es la que es, sí. También he de decir que empieza a haber gente que quiere ponerse ovejas. Yo conozco bueno, no sé, es un caso concreto, ¿no? Pero yo estoy pensando en hacerme una casa en un pueblo y el ingeniero de bioclimatización está convencido que va a dejar su negocio para ponerse ovejas y hacer quesos. Y empieza a haber gente joven que quiere volver con otros criterios quizás al campo, y creo que es una tendencia que quizás sea testimonial, pero quizás no lo sea tanto. No tenemos datos de cuánta gente está intentando volver al campo desde las ciudades, ¿no? Desde luego, si eres hijo de una explotación ganadera va a ser mucho más fácil que si no tienes ningún antecedente, pero
Pero bueno, yo veo las cosas no tan negras, quizás más grises, pero en fin, como digo, es muy incierto y el tiempo dirá lo que va a ser de todo esto.